Revelado. La increíble intervención de mi hermano cambió todo tras el sorprendente desplante de Pablo en la universidad. Era una mañana fresca de primavera y el aire olía a flores recién abiertas. El pequeño pueblo de México ahora parecía amplio e indiferente mientras Pablo se preparaba para su presentación. Vestido cuidadosamente con una camisa blanca y un pantalón de tela, su pecho se sentía más pesado que nunca, con los ojos cerrados intentando calmar el vaivén de emociones que lo atormentaba. La educación inclusiva era su sueño, su legado. Sin embargo, con cada día que pasaba, la sombra de su hermano Javier, un arquitecto venerado, crecía más y más. La presión era insoportable. Desde niño escuchaba: «Mira a Javier, él es el orgullo del pueblo». Aquellas palabras resonaban en su mente como un eco hiriente. Cada ademán de aprobación hacia su hermano se convertía en una espina en su corazón. ¿Cuál era su lugar en este mundo? Su sueño de ser un académico respetado parecía un camino repleto de piedras y en su interior una tormenta de dudas se gestaba con cada paso hacia el auditorio. Sintiendo la piel fría y los dedos temblorosos, Pablo se paró frente a la audiencia. Todo el esfuerzo, las noches de desvelo, las lágrimas escondidas tras libros viejos eran ahora parte de ese instante crucial. Con voz temblorosa comenzó su exposición, pero una ráfaga de sarcasmo del decano lo golpeó como un rayo. ¿Educación inclusiva? Esas son ideas de un niño que no entiende la realidad. Las risas lo desgarraron. El murmuro de desdén, la burla, lo envolvió en una oscuridad abrumadora. Su mundo se desmoronaba mientras los aplausos de aprobación para otros resonaban como el gong de una tragedia. Fuera, el sol brillaba, ajeno a su desilusión. La sensación de humillación le oprimía el pecho como una losa. En ese momento, Javier, quien había estado observando callado desde el fondo del auditorio, sintió un torrente de ira invadirlo. Él, el éxito hecho carne, no podía soportar ver a su hermano caer de esa manera. La lealtad fraternal lo impulsó a actuar. Desde pequeño, comprendió que el peso del éxito nunca fue fácil. Ahora sentía que era su momento de usar su voz para defender a Pablo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de luchar contra el sistema educativo empezó a tomar forma en la mente de Javier. Al reunirse con colegas, empezó a descubrir que las injusticias que había experimentado su hermano eran más comunes de lo que creía. Mientras tanto, en casa, el aire se sintió cargado de tensión. Pablo escoltaba su desilusión con un rencor que nunca había sentido hacia su hermano. Una mezcla amarga de admiración y frustración por haberlo visto siempre como el referente inalcanzable. Como si las expectativas que siempre había llevado sobre sus hombros se convirtieran de repente en un puñal. Javier, en su intento por salvar a Pablo, empezó a despertar viejas heridas. La historia de sus padres, quienes pasaron penurias y sacrificios, resonaba en sus corazones, revelando que en cada triunfo había una carga emocional que ambos llevaban. Sin embargo, mientras se adentraban más en este mar de conflictos, la relación fraternal se volvía un tira y afloja constante. La lucha estaba plagada de inseguridades. ¿Lograrían reconciliar sus aspiraciones personales con el amor que los unía? Mientras las sombras alargaban su figura en la penumbra del atardecer, Pablo sintió cómo su pecho se apretaba. El verdadero desafío apenas comenzaba. Las semanas siguientes marcaron un período intenso de reflexión para Pablo. Al principio, se sumió en una depresión silenciosa, su espíritu abrumado por la humillación aquella mañana. Días enteros pasaban sin intención de abrir un libro, sin el deseo de escribir,
sus notas sobre educación inclusiva quedaron relegadas a un rincón olvidado de su escritorio. Javier, intentando mantener una relación con su hermano, se encontró con barreras invisibles que él mismo había creado. Pablo se sentía atrapado en una espiral de frustración, que solo se agudizaba con la presencia del éxito de Javier. Sin embargo, una pequeña chispa de determinación comenzó a florecer en su interior. Con cada día que pasaba, la idea de que debía enfrentarse no solo a las opiniones externas, sino también a las inseguridades que el negro de la acogida del rechazo lo empujaba más cerca de un precipicio emocional. No podía continuar así. La educación inclusiva seguía siendo su pasión, y aunque se sentía en una encrucijada, decidió que no permitiría que esa idea muriera con él. Era hora de acción. Pablo se obligó a salir del caparazón en el que se había encerrado. En un momento de inspiración, se recordó a sí mismo por qué había comenzado este camino. Recordó a los estudiantes a los que deseaba ayudar, sus rostros, sus esperanzas. Podía visualizar un salón de clases diverso, donde cada niño tuviera un lugar. Así, comenzó a escribir, no para una presentación, sino como un acto de reivindicación personal. Compuso un documento que definía su visión, llenó páginas con su entendimiento sobre la educación inclusiva y lo hizo con una convicción renovada. Pero las palabras escritas no eran suficientes. Necesitaba hacerlas resonar. Empezó a asistir a presentaciones y foros sin la compañía de Javier. Solitario, pero cada vez más fuerte, se dio cuenta de que podía manifestar su propio camino hacia adelante. Los comentarios despectivos del decano resonaban en su cabeza, pero a medida que avanzaba, sentía como si los aplausos de la audiencia se volvían pulsos de energía, haciendo eco de su deseo. La educación inclusiva no era solo una idea, se había convertido en su estandarte. Cada paso que daba era como afilar una espada. Su deseo de luchar contra un sistema educativo que consideraba injusto se iba solidificando. En una de esas conferencias, conoció a una mujer que se convertiría en su aliada. Ella era docente y había implementado exitosamente programas de inclusión en su escuela. Su experiencia le ofreció a Pablo no solo un modelo a seguir, sino también una invitación a trabajar juntos en un proyecto de integración que pondría a prueba sus habilidades y a la vez liberaría a sus emociones reprimidas. Mientras tanto, Javier observaba desde la distancia. Sin poder dejar de sentir la presión de ajustes en su vida, se dio cuenta de que su intervención aquella mañana había planteado un dilema. ¿Era el apoyo lo que Pablo necesitaba o un empujón decisivo hacia su independencia? ¿Estaba protegiendo a su hermano o impuesto nuevas expectativas sobre él? Su propio éxito, en lugar de ser un refugio, estaba creando muros entre ellos. La tensión entre hermanos se intensificó, pues Pablo, decidido y enérgico, buscaba distanciarse del legado familiar. Javier, por su parte, luchaba con el deseo de proteger a Pablo y su deseo de dejarlo volar solo. El momento de confrontación era inevitable. ¿Podría Javier dejar que su hermano encontrara su camino? ¿O sería tentado a intervenir una vez más, aunque esta vez interfiriendo en la autodeterminación de Pablo? Con la noche cerrando su telón sobre el pequeño pueblo, el futuro de ambos estaba en un precipicio. Pablo se sentía listo para enfrentar al mundo, pero también sabía que se acercaba el momento en que tendría que cruzar la línea con su hermano. La inquietud crecía. ¿Sería capaz de enfrentar a Javier y reclamar su propia narrativa? La energía vital que había comenzado a brotar en Pablo lo llevó a inscribirse en un taller de oratoria. Sabía que para comunicar su visión necesitaba desarrollar habilidades que hasta ahora le parecían ajenas. La idea de hablar en público le resultaba terrorífica. Las voces de los críticos resonaban en su mente, con la fuerza de un eco que no podía silenciar. Pero esa lucha interna no lo detuvo. Se inscribió, determinado a transformar el miedo en una herramienta para su causa. Cada sesión era un reto. Al principio, sus manos temblaban y las palabras parecían escapar de su boca antes de que pudieran tomar forma. Sin embargo, cada clase lo sumergía más en su pasión por la educación inclusiva.
Recorría cada rincón de su ser la convicción de que cada vez que lograba superar el pánico era un acto de subversión contra su propia vulnerabilidad. Practicaba en silencio, frente al espejo. Sus monólogos se iban convirtiendo en diálogos. Pablo empezaba a hablar con su reflejo sobre la importancia de una educación equitativa. Era como si cada palabra dicha a solas le restara poder al miedo que lo había paralizado. Un día, después de una sesión de práctica, su instructora, una mujer de voz firme y mirada penetrante, se acercó a él. «Tienes algo importante que decir, pero debes dejar de dudar de ti mismo. La educación inclusiva necesita voces como la tuya», le dijo con una autenticidad que lo tocó profundamente. Las palabras fueron como un bálsamo, pero también un llamado a la acción que lo impulsó a buscar más. Despertó en él la necesidad de encontrar su propia voz y la determinación de usarla. A medida que se acercaba el final del taller, Pablo se sentía preparado para un reto mayor: plantear su visión en el ámbito académico. Por primera vez, decidió escribir a un grupo de investigadores que encabezaban estudios sobre pedagogía inclusiva. Expuso su perspectiva personal, su intentona de generar un cambio y la necesidad de colaboración. Era una jugada arriesgada, pero el deseo de ser escuchado superaba al miedo de ser ignorado. Mientras tanto, su relación con Javier continuaba deteriorándose. Javier, en su intento por acercarse a Pablo, comenzó a cuestionar la elección de su hermano de priorizar su independencia sobre el apoyo familiar. Las conversaciones incómodas y las miradas furtivas se hicieron habituales. Pablo se sentía atrapado entre su deseo de liberarse y la lealtad a su hermano. La necesidad de reclamar su narrativa era cada vez más urgente, casi física, mientras el resentimiento comenzaba a asomarse. La tensión entre ellos crecía. Cada encuentro se cargaba de expectación y una carga emocional que ninguno sabía cómo canalizar. A medida que Pablo recibía respuestas positivas a sus mails, una mezcla de miedo y emoción lo invadió. Por fin se sentía validado por su propio trabajo y una invitación para presentar su propuesta en una conferencia regional llegó, llevándolo al límite de su capacidad para manejar la presión. Era el momento que había estado esperando, pero también el que más lo aterrorizaba. ¿Podría dar ese paso hacia adelante ante la inminente posibilidad de ser escuchado, pero también de ser criticado? Así llegó el día de la conferencia. El aire estaba impregnado de expectativa. Las voces de otros educadores creaban un murmullo vibrante, una sinfonía de incertidumbre y determinación compartida. Pablo se preparaba tras el telón, la adrenalina corriendo por sus venas. Cerró los ojos por un momento, buscando claridad. Sabía que este era su momento. La respuesta de su hermano Isada estaba en juego, pero también su identidad. Cuando el moderador lo llamó al escenario, su mente se despejó en un instante. Cada paso hacia adelante era una afirmación de su resolución. Al enfrentarse al público, sintió que el impulso de su pasión se transformaba en energía pura. Estaba listo para reclamar su narrativa, no solo frente a la audiencia, sino también frente a sí mismo. Pero antes de que pudiera comenzar su exposición, una sombra familiar apareció entre la multitud. Javier lo observaba con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. ¿Cómo habría reaccionado su hermano al verlo tan decidido? La pregunta lo rodeó como un halo, mientras su corazón palpitaba acelerado. Y justo cuando Pablo comenzaba a hablar, una voz entre el auditorio interrumpió con una observación crítica que desató una tormenta emocional en su interior. Había llegado el momento de enfrentar no solo las palabras de los otros, sino también la del propio Javier. La determinación de Pablo se transformó en una presión inminente. ¿Podría sostenerse firme ante la crítica y a la vez desmantelar la distancia creada entre ellos? Pablo se sintió como si el aire en la sala se hubiera vuelto denso e irrespirable. La interrupción, cargada de desdén, se había materializado en un frágil instante antes de que pudiera presentar su argumento. Su mirada se dirigió hacia el rostro de la persona que había hablado. Un educador con una reputación consolidada en la comunidad pedagógica.
Las palabras críticas resonaron, como un disparo en un campo de guerra. Su mente se llenó de dudas que amenazaban con paralizarlo, distractores que se convertirían en grilletes si no controlaba su confusión interna. El murmullo del público se tornó más intenso. Cada par de ojos fijos en él se traducía en un peso adicional sobre sus hombros. Mientras jadeaba para retomar el hilo de su discurso, un vórtice de pensamientos invadió su mente. La mirada de Javier permanecía en él, una fuente de apoyo y, al mismo tiempo, de presión. La insignia de su hermano mayor parecía tanto un faro como un espejismo. Tomando una respiración profunda, Pablo se forzó a recordar por qué estaba allí. No solo era un espacio para compartir su visión, sino también un terreno para reivindicar su historia personal en la educación inclusiva. La idea de que su familia había estado al margen de su viaje empezaba a desdibujarse. Su experiencia podía lastrar o elevar su discurso, pero la decisión recaía en él. «Señor», comenzó, llevando una firmeza renovada a su voz. «Su crítica es válida, pero quiero que escuche con atención». Las palabras fluyeron hacia el público, que por un instante contuvo el aliento. Había un desafío implícito en su tono. Sabía que necesitaba no solo defender su propuesta, sino también presentar su conflicto interno, su lucha por conectar con Javier. Un giro inesperado. En lugar de explicaciones rígidas sobre teoría y práctica, eligió compartir anécdotas personales sobre su vida y cómo la falta de inclusión había impactado a sus propios amigos y conocidos. Mientras hablaba, notó cómo su vulnerabilidad se transformaba en un puente hacia el entendimiento. Esa conexión emocional era el núcleo de su mensaje. La expresión de Javier, que antes reflejaba preocupación, comenzó a cambiar. Habría un reconocimiento en su mirada. Por un instante se sintió visto. Pero la comunicación también es un proceso etéreo, y Pablo no podía detenerse ahí, necesitaba ir más allá. La verdadera inclusión se cocrea y se necesita de todos nosotros, continuó. Yo no puedo hacerlo solo, ninguna voz puede. El contexto de su intervención, el miedo que había sentido antes, el hermano a quien tanto deseaba conectar, todo eso se convirtió en un llamado a la colaboración. Sentía que estaba liberando tanto su discurso como su propia carga emocional. La tensión en la sala se transformó en un murmullo de asentimiento. Las caras del público cambiaron de escepticismo a interés genuino. Sin embargo, mientras avanzaba, Pablo percibió que el rostro del crítico seguía imperturbable, escudándose tras su muro de autocomplacencia. La presión aumentaba, como si la sala deseara que Pablo se detuviera, que su reconocimiento no fuera suficiente. ¿Acaso podía haber olfateado la oportunidad de desencadenar un verdadero diálogo? Un pensamiento traicionero surgió. ¿Y si su búsqueda de validación personal había ofuscado el criterio de su presentación? Finalmente, concluyó su intervención con un llamado a la acción, invitando a todos los presentes a reflexionar sobre cómo podían aportar a un cambio significativo. Con su voz temblando ligeramente, se vio a sí mismo en un nuevo papel, no solo como presentador, sino como un catalizador de debate. Había desmantelado la distancia entre sus ideales y su realidad, pero el trayecto con su hermano aún necesitaba resolución. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos y Pablo sintió una sensación agridulce atravesar su pecho. La validación era dulce, pero la verdadera prueba esperaba en la fila de preguntas. Miró hacia donde estaba Javier, deseando traducir aquella conexión fugaz en un diálogo sincero, una oportunidad de hablar sobre lo que verdaderamente importaba. Justo antes de que el primero levantara la mano, notó que Javier lo miraba fijamente, con un brillo oculto que lo desarmó. Esa chispa parecía un indicio de que tal vez la convergencia de sus caminos no se había extinguido del todo. Antes de que pudiera articular su próximo movimiento, una voz cortó la fresca atmósfera generada. «¿Pablo? ¿Cómo puedes esperar que confiemos en tu visión cuando ni siquiera conoces la realidad de los docentes?» Esa pregunta disparó el ancla que conectaba su vida en el escenario con su vida en casa. Su viaje estaba lejos de concluir. ¿Tendría el coraje de responder no solo a la audiencia, sino también a la verdad sobre su relación con Javier?
El aire se espesó de nuevo, pero esta vez Pablo se sentía diferente, como si la crítica reciente hubiera encendido una chispa dentro de él. La pregunta elocuente resonaba en sus pensamientos, y ahora se enfrentaba a una elección crucial, la de defender su validez personal frente a la intuición de que aún había más en juego. Javier seguía mirándolo, y la tensión entre ambos era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Entiendo su preocupación», respondió, eludiendo la tentación de protegerse tras una tríada de justificaciones. La educación es un mundo complejo y lleno de desafíos. Al decir esto, las palabras brotaron de su apertura a la autocrítica, un camino que había evitado por mucho tiempo. Cada sílaba era un paso hacia lo que necesitaba confrontar. Pero permítame compartir algo para cimentar mi visión. En mi experiencia, he visto cómo el sistema obliga a algunos docentes a seguir patrones que no siempre funcionan con todos los estudiantes. A veces, la realidad que enfrentamos no se traduce en nuestras aulas, y eso me ha llevado a cuestionar no solo las decisiones de otros, sino las mías. Ya no solo hablaba de otros, ahora incluía su propia percepción. Se sentía vulnerable, pero también libre. La mirada de Javier se había intensificado, como si autorizara a su hermano a desnudarse emocionalmente ante todos. Mientras las preguntas se sucedían y una conversación fluía entre él y la audiencia, Pablo sintió cómo un nuevo sentido de responsabilidad se instalaba en su pecho. No era solo su idea la que defendía, ahora también era su historia, su lucha personal por crear un espacio donde otros pudieran sentirse incluidos, legitimados. La interacción con los asistentes se tornó cada vez más enriquecedora, girando desde el escepticismo hacia algo más profundo y significativo. ¿Cómo puedes esperar que los docentes, desesperadamente ocupados, se comprometan con algo diferente? Continuó un miembro de la audiencia, esta vez con un tono más inquisitivo que acusador. Pablo comprendió que ahí había una verdad nos eludía a todos. ¿Qué me dices a mí? Soy un docente en el aula, pero también soy hermano, amigo y, en ocasiones, una voz perdida en el sistema. Después de todo, yo también lidié con el desgaste, las exigencias y los límites del tiempo. El intercambio dio espacio para que Pablo compartiera su experiencia en las aulas, el sacrificio de muchas horas de trabajo que había empleado intentando acercarse a estudiantes que por el camino de la vida habían sentido la carga de la exclusión. La manera en la que se había tenido que adaptar y reinventar a sí mismo era un reflejo de lo que deseaba para todos. Lo que propongo no es solo un cambio de métodos, sino una transformación de mentalidad, continuó. Necesitamos cuestionar cómo nos apoyamos entre nosotros y si realmente escuchamos a los demás. Cuanto más compartimos, más aprendemos. El eco de sus palabras se transformó en un entorno propicio para el diálogo. Mientras su intervención llegaba a un cierre, Pablo sintió que había dado un paso hacia la validación de su lucha, un acto que lo alejaba de la mirada crítica de su hermano. Pero antes de que pudiera celebrarlo internamente, la pregunta de Javier lo invadió de nuevo. Pablo, ¿realmente crees que podemos hacer este cambio sin enfrentar a aquellos que piensan diferente? La intensidad de la pregunta asumió un peso que lo sacudió. El reto de Javier era un espejo reflejando sus propios temores. ¿Sería capaz de sostener la tensión en el diálogo o se rendiría ante la cómoda validación de la aceptación general? En ese momento, no solo se enfrentaba a su hermano, sino también a su propio deseo de pertenencia y a la posible necesidad de confrontar a quienes se oponían a su visión. El camino hacia adelante se dibujaba incierto y lleno de desafíos. Pablo se quedó en silencio, sintiendo cómo cada mirada del público convergía en él, con Kidai, mientras una frase resonante se formaba en su mente. ¿Estaba preparado para llevar la pelea al siguiente nivel? Pablo sintió cómo la presión del momento lo oprimía. Las voces de la audiencia se desvanecieron en un murmullo distante, y su mente giró en torno a las palabras de Javier. Era un desafío que no podía evadir. La aceptación dentro del sistema había dejado cicatrices, pero había llegado el momento de enfrentar esas heridas y convertirlas en catalizadores de cambio. Así, respirando hondo,
se sintió obligado a replantear su enfoque. Ya no se trataba de presentar su argumento como una solución a los problemas, sino de aceptar que también era parte de ellos. Javier, tienes razón. Solo es posible el cambio al enfrentar el desafío, a veces con dureza, otras con sensibilidad. Las palabras fluyeron de él con una seguridad repentina que lo sorprendió. Era una ruptura con el Pablo que había sido más reservado, más cauteloso. Ahora se sentía comprometido con el acto de defender lo que consideraba un derecho básico, la dignidad en la educación. Mientras continuaba, notó cómo algunas caras en la audiencia comenzaban a asentir. Es fácil desestimar a quienes piensan diferente, pero en realidad, esa resistencia a la transformación se convierte en un obstáculo temible. Si seguimos evitando el conflicto, perpetuamos el mismo ciclo que perjudica a nuestros estudiantes. Necesitamos enfrentar esos desacuerdos, no rehuirlos. La tensión comenzó a ceder. Estaba construyendo puentes donde antes había muros. Y en ese proceso de abrirse, logró una revelación significativa. Había descubierto el poder de su propia voz, una herramienta de cambio que había estado guardando durante demasiado tiempo. La idea de que quizás no fuera solo un educador, sino también un líder, empezó a tomar forma. Historias de alumnos perdidos, de aquellos que él mismo había dejado de lado en su incertidumbre, comenzaron a surgir en su mente. Se daba cuenta de que estaba a punto de tomar un camino que le permitiría redefinir no solo su carrera, sino también su esencia. Pero no se trata solo de mí. No soy el único luchador aquí, continuó, sintiendo que su pasión crecía. Cada uno de ustedes tiene una voz, un papel que desempeñar. Juntos podemos enfrentar a quienes niegan la inclusión y el valor de cada estudiante. Este cambio no será fácil y requiere valentía, pero estoy dispuesto a dar ese paso. ¿Y ustedes? La última pregunta resonó en la sala, llenando el aire de una anticipación palpable. Pablo se encontró en un cruce. La decisión de continuar adelante era ahora más clara. La lucha no solo sería contra el sistema, sino también contra la resistencia internalizada que mantenía a sus colegas en una conformidad cómoda. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a formarse en su mente. ¿Sería capaz de navegar por las aguas de la confrontación directa sin perder de vista su propósito? Mientras la audiencia reflexionaba, una chispa de determinación se encendió en su interior. Había comenzado a vislumbrar un futuro donde su voz sería escuchada y, más importante aún, donde el cambio era posible. Consciente de la gravedad de la transformación que se avecinaba, Pablo sintió cómo una mezcla de miedo y emoción pulsaba en sus venas. La respuesta a la pregunta de Javier seguía atormentándolo. ¿Podría realmente capitalizar esta nueva fe en sí mismo y en el grupo para iniciar el cambio que tanto deseaba? La decisión no solo implicaba valerse de su voz, sino también enfrentarse a sus propios temores de rechazo y confrontación. Pero estaba decidido. El momento de la verdad se acercaba, y sabía que no podía posponer más su llamado a la acción. Las miradas de la audiencia ahora le parecieron más sólidas, un signo de que el cambio estaba al alcance. En su mente, Clarity se entrelazaba con acción, y él se veía a sí mismo rodeado de aliados. Sin embargo, había una sombra. No todos estarían dispuestos a apoyarlo. Así que, en esa mezcla de claridad, confiado y nervioso, una nueva pregunta surgió en su segundo plano de conciencia. ¿Estaba preparado para arriesgarlo todo y, sobre todo, a enfrentarse a quienes no estaban dispuestos a cambiar la narrativa? Con ese sentimiento de urgencia, sintió como un nuevo capítulo empezaba a escribirse. La arena de la lucha por la inclusión y la defensa de cada estudiante se iba modelando a su alrededor, y Pablo sabía que no había vuelta atrás. Pablo dejó la sala de conferencias con la adrenalina aún pulsando en sus venas. La experiencia había sido transformadora, pero también resultó en un torbellino interno que lo dejó cuestionándose todo lo que había creído sobre su papel como educador. Era un punto de inflexión, y aunque había luchado para hacerse escuchar, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa misma tarde, sintió la necesidad de dialogar con Javier.
el colega que le había lanzado el desafío. Se sentaron en una pequeña cafetería situada al final de la calle. Las tazas de café humeante actuaban como un puente, suavizando las aristas del conflicto de ideas que habían chocado en el auditorio. La verdad, Pablo, me impresionó tu intervención, dijo Javier, mirándolo a los ojos. Tienes más de lo que crees para liderar, pero no solo puede ser una cuestión de ilusión, necesitamos pasos concretos. Pablo asintió, sintiéndose reconocido, pero, al mismo tiempo, la presión de las expectativas lo tenía acorralado. Entiendo, pero ¿cómo se supone que debo empezar? Hay tanto en juego. Su voz se apagó, perdido en un mar de posibilidades y riesgos. Comienza con los pequeños pasos. Conoce a esos estudiantes que hablas, escucha sus historias. Tal vez no se trata solo de enfrentarte al sistema, sino de las realidades que viven a diario, de llevar esas vivencias a la mesa, a la dirección. Las palabras de Javier resonaron en su mente. Y sí, había estudiantes cuya voz nunca había llegado a la suya. Su propia frustración a veces lo había cegado a sus rostros, a sus historias. Era un nuevo dilema. Había que conectarse emocionalmente, y eso también implicaba arriesgarse a su vulnerabilidad. ¿Sería él capaz de abrirse y, a la vez, ayudarles a encontrar su fuerza? Durante los días siguientes, Pablo dedicó tiempo a observar a sus alumnos. Se sentó con ellos durante el almuerzo, escuchó sus sueños y sus miedos. De pronto, las historias comenzaron a cobrar vida, cada una como una pieza del rompecabezas que conformaba el panorama educativo que él deseaba cambiar. Cada respuesta lo llevó a una reflexión personal sobre su propio miedo al rechazo, su lucha interna por ser un agente de cambio. Una tarde, mientras revisaba las notas que habían tomado juntos, se dio cuenta de que sus alumnos también sentían la presión que él había sentido, la necesidad de encajar en un sistema que no parecía valorar su individualidad. La imagen de ellos le recordó que su propósito no solo era entrar en batalla contra las estructuras rígidas, sino también servir de puente para que los jóvenes comprendieran el poder que el conocimiento y la conexión podían ofrecer. Fue entonces cuando comenzó a esbozar una serie de propuestas, grupos de discusión, foros donde los estudiantes pudieran expresar y compartir sus ideas, incluso talleres donde se fomente el pensamiento crítico a través de la confrontación de ideas. Sin embargo, en cada paso que planeaba, la sombra del escepticismo regresó. ¿Realmente contaría con el apoyo de sus colegas? Eran muchas las voces que aún se aferraban al status quo, y sabía que este camino no sería sencillo. La noche antes de presentar sus propuestas formales, Pablo tuvo una revelación. Mirando por la ventana de su apartamento, se dio cuenta de que no estaba solo en este esfuerzo. Había establecido conexiones valiosas, no solo con sus alumnos, sino también con algunos colegas que empezaban a mostrar interés en el cambio. La idea de que tal vez había varios disruptores ocultos en su entorno lo llenó de esperanza. Pero esa esperanza también traía consigo angustia. ¿Y si no recibía la respuesta que ansiaba? ¿Y si el rechazo fuera total? Mientras el amanecer proyectaba luces cálidas en su rostro, Pablo tomó una decisión. No se detendría aquí. Enfrentaría el mañana con todas sus capacidades y temores, hasta que se dio cuenta de que existía una posibilidad intrigante, la llegada de un inesperado aliado. Un antiguo compañero de estudios había mostrado interés en regresar a la educación, y su influencia podría ser clave en esta lucha. Justo cuando avanzaba hacia una nueva fase, una extensa conversación en su mente lo hizo frenar. ¿Estaba preparado para abrir esa puerta y arriesgar la colaboración con alguien del pasado? La respuesta a esa pregunta significaba una nueva oportunidad para redefinir no solo su carrera, sino cómo se verían a sí mismos sus propios alumnos en el futuro que se avecinaba. Así que tenía que actuar. El siguiente paso esperaría a ser dado. Pero ¿qué pasaría si el temor de lo desconocido se transformara en una herramienta de empoderamiento? La incertidumbre seguiría acechando, y cuanto más se acercaba al límite del cambio, más claro se tornaba que la respuesta a si iba a dar este riesgo
y abrazar la conexión sería determinante para su evolución personal y profesional. Había llegado el momento de decidir si seguir el camino del miedo o enfrentar la posibilidad de una nueva realidad. Con la luz del nuevo día filtrándose a través de las cortinas, Pablo se sintió más inquieto que nunca. Había algo en el aire, algo que prometía tanto cambio como incertidumbre. La llamada de su antiguo compañero de estudios no solo traía la posibilidad de colaboración, sino también la carga de un pasado que había evitado confrontar. Esa conexión podría revelar más que simplemente un apoyo en su causa. Podía abrir la caja de Pandora de sus propias inseguridades. Mientras se preparaba para salir, su mente divagó hacia las antiguas memorias de sus días universitarios, donde la pasión por la enseñanza se combinaba con la energía juvenil. Las tardes enteras dedicadas a discutir ideales educativos había forjado un sentido de propósito en él, pero aquellos días también estaban marcados por la competitividad y la sombra constante de las comparaciones. ¿Qué había cambiado en su antiguo amigo? ¿Tenía ese renovado interés por la educación como la misma chispa que él? La idea de volver a reunirse lo entusiasmaba y aterraba a la vez. Luego de sus reflexiones, Pablo se decidió a contactar a Santiago. Convenció a su mente de que este paso era necesario para romper las paredes de su propia vulnerabilidad. Los minutos antes del encuentro se convirtieron en un torbellino de expectativas. Un encuentro podría derivar en un cambio significativo o, por el contrario, una gran decepción. En las calles, el bullicio lo rodeaba, pero su mundo interno se sentía alarmantemente silencioso. Al ver a Santiago en la cafetería, sintió un nudo en el estómago. Se veía diferente, quizás más maduro, pero también había una calidez que lo tranquilizó. Se saludaron con un abrazo que evocó viejos tiempos, pero la conversación pronto se tornó seria. Me alegra verte, Pablo. He estado escuchando cosas sobre lo que estás haciendo. Se siente como un área fértil para crecer, pero también sé que estás enfrentando resistencia, comentó Santiago, mientras ambos se acomodaban en la mesa. Pablo compartió sus inquietudes, sus miedos sobre el rechazo e incluso sus ideas sobre las reformas que quería proponer. Santiago lo escuchó con atención. Al finalizar, le sorprendió la respuesta de su amigo. Las reformas no son solo tu responsabilidad, pero lo que realmente importa es cómo puedes involucrar a aquellos que son escépticos. La resistencia puede ser la clave para transformar su visión si sabes cómo abordarlos, dijo Santiago, sembrando una nueva semilla de reflexión en la mente de Pablo. Tan pronto como esas palabras brotaron, Pablo se sintió desbordado por la revelación. Había estado tan centrado en cómo cambiar a los demás que había olvidado la importancia de la empatía y el diálogo. Esta colaboración podría ser el primer paso para involucrar las voces que tan desesperadamente necesitaba escuchar. Con cada intercambio, Pablo comprendía que tenía que cuestionar no solo su plan, sino también los métodos que había estado dispuesto a emplear. Volviéndose hacia Santiago, comenzó a esbozar un nuevo enfoque, enfocándose en estrategias que no solo dignificaran su voz, sino que también invitaran a colaborar a quienes había considerado antagonistas. Esa charla con Santiago se convirtió en un catalizador inesperado y la conversación se extendió a nuevas posibilidades, a nuevos métodos para imaginar el aula como un espacio de creación. Al salir de la cafetería, su mente estaba en un torbellino de ideas. Sintió que por primera vez desde que había comenzado este camino, la visión de un cambio real no solo era posible, sino también probable. Pero nuevamente, el miedo acechaba. ¿Cuánto se arriesgaría de nuevo al intentar implementar todo esto? ¿Santiago realmente podría ser el aliado que necesitaba o sería solo un eco de su propio anhelo sin fundamento? Al cruzar la calle hacia su hogar, el aire se sentía denso con posibilidades, pero también con riesgos. Chantajeando su determinación, Pablo se preguntó, ¿sería capaz de integrar esta nueva perspectiva sin perder su esencia? Mientras la luz del atardecer pintaba el cielo, una idea incendiaria surgió en su mente.
Tal vez necesitaba convocar a sus colegas a una sesión de intercambio de opiniones, un espacio donde todos pudieran expresar sus críticas y encontrar un terreno común. ¿Podría tener éxito en esta nueva estrategia? Su corazón latía aceleradamente al pensar en lo que estaba arriesgando. Esa interacción podría ser tanto un trampolín hacia una colaboración auténtica como un punto de retorno hacia la soledad de su lucha. ¿Qué pasaría si fallaba? La incertidumbre lo llenaba de ansiedad, pero también de un deseo voraz de avanzar. El camino hacia la transformación apenas comenzaba, y con ello, una confrontación mucho más profunda. ¿Estaba preparado para abrir su historia, su visión, ante quienes había temido? Todo lo que había construido hasta ahora parecía estar atado a la decisión que estaba a punto de tomar. Pero Pablo sabía que el momento de actuar se acercaba y su futuro dependía del próximo paso que estaba dispuesto a dar. La pregunta era esencial. ¿Podría enfrentar tanto a sus temores como a su comunidad? Pablo pasó la noche en vela, las ideas girando en su mente como un torbellino. La idea de convocar a sus colegas lo inquietaba, pero también le otorgaba un sentido renovado de propósito. ¿Cómo transformaría ese deseo en acción? Necesitaba preparar un ambiente propicio, un lugar donde la honestidad y la vulnerabilidad fueran la norma, no la excepción. La sesión no podía ser solo una conversación más. Tenía que ser un catalizador para el cambio que anhelaba. A la mañana siguiente, se sentó frente a su computadora, sus dedos danzando sobre el teclado. Comenzó a escribir un correo electrónico a sus colegas, explicando su visión y la necesidad de un diálogo abierto sobre las reformas que consideraba fundamentales. Cada palabra era una batalla contra sus propios miedos. La crítica podría ser desapacible, sí, pero en su interior sabía que la confrontación de esas opiniones era precisa para el crecimiento que quería promover. Mientras enviaba el correo, una mezcla de liberación y ansiedad inundó su pecho. El tiempo comenzó a avanzar velozmente. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, la tensión aumentaba. Pablo se propuso preparar un ambiente cálido, creativo y seguro. Organizó el espacio de tal manera que las sillas se fueran estableciendo en círculo, fomentando un ambiente menos jerárquico. Quería que cada uno sintiera que su voz tenía un valor intrínseco. Los días se deslizaron, y la inquietud se intensificaba al mismo ritmo que llegaban las respuestas de sus colegas. Algunos eran escépticos, otros entusiastas, y hubo quienes mostraron abiertas críticas a su iniciativa. Sin embargo, cada respuesta le mostraba que había una chispa de interés, un asomo de voluntad para dialogar. La variedad de perspectivas lo entusiasmaba, pero a su vez, acentuaba su temor a no estar a la altura. Llegó el día de la reunión. Las horas previas transcurrieron en un vaivén emocional. Mientras se preparaba, se imbuyó en la autoafirmación, recordándose que este encuentro era una extensión de su compromiso con la educación y no solo un intento personal de validar su voz. El camino que había decidido recorrer requería coraje, y ese coraje radicaba en afrontar no solo el miedo a ser juzgado, sino la incertidumbre de descubrir nuevas verdades. Cuando los colegas comenzaron a llegar, Pablo sintió que el aire se cargaba de una energía palpable. Cada sonrisa, cada rostro que entraba, traía consigo una historia de experiencias y amplias perspectivas. Una vez todos acomodados, gracias al calor de la charla inicial, pudo sentir cómo la tensión empezaba a disolverse. Con voz firme pero temblorosa, dio la bienvenida a todos y explicó la naturaleza de la reunión. Las primeras intervenciones fueron titubeantes, pero a medida que se avanzaba, las posturas se iban desnudando. Pablo escuchó con atención, asegurándose de que cada idea, por más disparatada que fuera, tuviera su momento. Discusiones sobre el currículo, la metodología y cómo los estudiantes no eran simplemente receptores de información emergieron con fuerza. Las opiniones divergentes se batían para hacerse escuchar en un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, todos parecieron sentirse igual de válidos. Conforme el diálogo se asemejaba a lo que había imaginado, Pablo también se vio ante la necesidad de confrontar sus propias visiones. Se dio cuenta de que no todo lo que había propuesto era bien recibido,
Y esa resistencia se presentaba como un espejo que reflejaba no solo el desacuerdo, sino la posibilidad de explorar alternativas. Una voz en su interior comenzó a interrogarse. ¿Cómo podría transformar esta resistencia en una oportunidad de colaboración? Pero incluso en la cúspide del progreso, un ligero escalofrío recorre su espalda. ¿Y si toda esta apertura en realidad revelaba aspectos que nunca pensó enfrentar? La posibilidad de ver sus propias debilidades frente a sus colegas lo sumergía en un mar de incertidumbre. La conversación empezaba a entrar en caminos peligrosos, donde lo personal podía fusionarse con lo profesional. Al final de la sesión, Pablo se sintió invadido por un torrente de emociones. Había hecho lo que sentía correcto, y aunque había dado pequeños pasos, la apertura a nuevas perspectivas también le planteaba una urgencia creciente. La próxima reunión sería clave para llevar estas semillas de diálogo a un crecimiento tangible. Sin embargo, justo antes de que todos se despidieran, un colega se pronunció con una inquietante afirmación que dejó a Pablo paralizado. «Todo esto es magnífico, Pablo, pero ¿estás realmente preparado para cuestionar tus propios métodos y abrirte a la posibilidad de que tu enfoque tenga fallos?» Esa pregunta resonó en su mente como un eco ineludible. ¿Realmente estaba listo para hacerlo? El mar de dudas que lo había acompañado durante toda su vida se agolpaba en su pecho, y aunque había logrado abrir un espacio para el diálogo, la voz de su colega alcanzaba un punto crítico. ¿Podía permitirse cuestionar no solo a los demás, sino también a sí mismo? Esa noche, mientras se sentaba en su apartamento, la luz tenue iluminaba la hoja en blanco frente a él. Jamás había sentido una presión tan intensa, pero era la misma presión que había sentido al enfrentarse a las críticas en el auditorio, y era hora de asimilarlo. Se aventuró a escribir, no solo sobre su visión, sino también sobre los errores que había cometido en su camino hasta ese momento. El peso de sus inseguridades se convirtió en un ejercicio liberador. Con cada palabra desmantelaba las barreras que había creado alrededor de su propia voz. Se veía a sí mismo, un educador que buscaba la inclusión, pero que a menudo había pasado por alto las realidades de sus estudiantes y sus colegas. Con cada párrafo, Pablo admitió lo difícil que era aceptar que quien había luchado por construir un camino podía haber estado, en cierta medida, construyendo muros en vez de puentes. Finalmente, cuando dio forma a un documento que integraba no solo su visión, sino también una invitación a colaborar con sus colegas, sintió que estaba dando un paso decisivo. La idea de cuestionar su propia metodología ya no era el final de su narrativa, sino su comienzo real. En lugar de promulgar cambios de manera unilateral, se declaraba abierto a la colaboración genuina. Al día siguiente, mientras se dirigía a la segunda sesión de su nuevo grupo, notó la diferencia en su actitud. Con esta nueva perspectiva, su corazón latía con un ritmo diferente. Al comenzar la reunión, se sintió fortalecido por la decisión de integrar más voces. Hoy quiero que todos compartamos no solo nuestros triunfos, sino también nuestras luchas. Lo que creemos que puede estar fallando en nuestras aulas y qué espacios de mejora están dentro de nuestras propias metodologías. La atmósfera cambió. Sus colegas, despojados de la concentración defensiva, comenzaron a compartir sus propias vulnerabilidades. Había algo en el aire que se sentía diferente. Una comunidad emergente de quienes entendían que la transformación no solo dependía de una singular visión, sino de un esfuerzo colectivo. Pablo se sintió parte de un contexto que había querido generar desde un principio. La sesión que había soñado estaba tomando forma. Había logrado germinar entre sus colegas un ambiente de confianza donde cuestionar no solo era permitido, sino valorado. Al final de la reunión, emergieron propuestas concretas y, más importante aún, la decisión de trabajar juntos hacia un nuevo enfoque colaborativo en sus clases. Sin embargo, la mayor epifanía llegó cuando uno de sus colegas lo abordó al finalizar. «Gracias, Pablo. No creí que hablar sobre nuestras propias inseguridades facilitaría tanto nuestro progreso. Ha sido un alivio saber que no estoy solo en esto». Las palabras resonaban en Pablo como un eco de su propia transformación.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un líder que no solo había defendido su visión, sino que había propiciado un espacio para que otros compartieran sus propias luchas. Era un reconocimiento que no esperaba, una validación que alimentaba su sentido de pertenencia. A medida que avanzaba en el camino hacia la inclusión real, Pablo se dio cuenta de que había dejado atrás la sombra de su hermano y de las comparaciones que tanto lo atormentaron. Había logrado construir su propia identidad profesional, un referente que no solo le pertenecía, sino que también estaba dispuesto a compartir. Cuando la comunidad de docentes empezó a ganar terreno y se realizaron cambios en las prácticas educativas, Pablo sintió que había alcanzado algo profundamente satisfactorio. Sentir que estaba creando un cambio tangible en la vida de sus alumnos le daba un nuevo sentido a su propósito. Las tensiones familiares aún existían, pero el amor fraternal había echado raíces en un nuevo terreno fértil. Había entendido que el tránsito hacia la transformación personal incluía la aceptación de su propia vulnerabilidad y la capacidad de lidiar con las expectativas ajenas. Aún sabiendo que aún quedaba camino por recorrer, Pablo fue consumido por un sentido de paz y realización. La presión que sentía se había erosionado, dejado en su lugar una confianza sólida y competente en su papel como educador. Así, el capítulo de su vida se cerró con una lección invaluable. La verdadera transformación comienza desde adentro. Había conquistado su lugar no solo en el ámbito académico, sino en su narrativa personal, encontrando espacio para ser el educador que siempre soñó ser. Con un trayecto forjado con esfuerzo y coraje, entendió que su voz, lejos de ser un eco, resonaba con la fuerza de su propia historia. Ahora es su turno de actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdadera transformación comienza aquí,